ha tenido el evento. Ahora nos toca conocer y conversar, debatir con un dueño de casa, el señor Carlos Molina, un tremendo profesional, gerente de auditoría y control de Bolsa de Santiago, con una tremenda experiencia en temas de compliance, en temas de auditoría también, acá en Bolsa de Santiago, con experiencia en el mundo financiero. Así que lo hemos querido hacer un tanto distinto. En la mañana nos acompañó José Luis Fernández con una presentación en PowerPoint, con un estilo de presentación. Esta vez con Carlos lo quisimos hacer un tanto distinto, quisimos innovar, quisimos hacer una conversación como si fuese en el living de nuestra casa. Nos faltó el café. Nos faltó el café, pero sí tenemos agüita por ahí. Sí. Y bueno, Carlos, yo te conozco muy bien, estoy muy agradecido de estar contigo, pero por favor contémosle a las personas que no te conocen y quieren saber quién es Carlos Molina. Bueno, antes que nada, hola a todos, muchas gracias por la invitación. Te felicito, ha sido un tremendo despliegue esta actividad. He estado viendo parte de la mañana, escuchando a José Luis Fernández. Me impresionó su muy buena presentación y luego a los expositores. Pero decir, más allá de los exponentes en esta actividad, yo creo que todo el mundo que ha estado participando tiene sus propias experiencias y los felicito, digamos, por unirse a esta actividad que yo creo que a todos nos enriquece. Bueno, no soy un gurú de la auditoría ni del compliance, pero básicamente, como tú bien decías al principio, vamos a hablar de la experiencia. Bueno, algunos me conocen, soy Carlos Molina, soy contador auditor de la Chile, ingeniero comercial de la Santiago, algunos estudios fuera de Chile. Básicamente tuve una experiencia de mi total de años de experiencia, 25 años, tengo, yo diría, un 30% de las Big Four, o Big Six antiguamente. ¿En qué Big Four trabajaste, Carlos? Estuve en Langton Clark, y yo creo que fueron 12 años en esta empresa que fue una tremenda escuela, y después de eso estuve en Richmond, Virginia, trabajando unos 3 años aproximadamente, y después volví a Chile a Pricewaterhouse. Oye, yo comparto eso contigo, que estas empresas Big Four, consultoras, son una verdadera escuela para nosotros. Sí, yo desearía que todo profesional que está recién egresando de la universidad, yo pasara un par de años, 3 años por estas empresas, porque la verdad es que la metodología que te entregan es formidable, es muy buena para tu desafío y desarrollo profesional. Sí, porque en general son profesionales que salen de la universidad, que estudian auditoría, ingeniería, alguna profesión, entran sin experiencia, claro, y ahí se forman esa experiencia, conocen metodología, conocen distintas experiencias, así que... Y claro, y participan de distintos escenarios en distintas empresas de los sectores económicos y aprenden de distintas experiencias y van formándose un criterio profesional mucho más rápido, enfrentándose a desafíos, a situaciones difíciles y aprendiendo, por supuesto, de ellos. ¿En qué industria te tocó trabajar? Mira, básicamente yo estuve en el área financiera, bancos, en aquella época empresas de leasing, compañías de seguro, empresas de servicios, y hay un par de experiencias en algunas navieras, pero esas fueron básicamente mis experiencias. Servicio, finanzas. Sí. Total, fueron como un 30% estos 25 años de experiencia en estas empresas, que fueron muy enriquecedores. Posteriormente yo diría que un 30% posterior fue al otro lado del escritorio, digamos. Estuve trabajando como gerente de auditoría en Scotiabank por 3 años aproximadamente, y después 12 años en el Banco Estado como gerente de compliance, y esa ha sido mi experiencia fundamentalmente en las áreas de auditoría, consultoría y al otro lado del escritorio, digamos, y actualmente en la bolsa. Oye, cuéntame un poquito de Banco Estado, me parece que ahí fue la organización donde más tiempo estuviste trabajando, ¿no? Sí, bueno, así como Banco Estado, la bolsa también es un ícono, son empresas íconos a nivel nacional. Banco Estado es una tremenda organización con 12.000 empleados, un Titanic, y introducir una cultura de compliance fue algo muy desafiante, puesto que había que introducir un chip en la cabeza de las personas de algo que no era conocido en Chile, digamos. Entonces, ¿en qué año fue eso?
Fue aproximadamente el 2006 y el 2012. Y básicamente, ¿cómo se logra eso? Se logra, en aquella época, se logra apersonándose, visitando las sucursales, conversando con la gente, escuchando sus dudas, pero yo diría que hubiera sido muy difícil crear una cultura de compliance en una época como la pandemia. Yo creo que, escuchando a los panelistas recién, es muy difícil en forma virtual, en forma digital, transformar una cultura de compliance, sobre todo en las empresas que no han tenido nada, digamos, o es por primera vez que se intenta implementar esta cultura. ¿Y el compliance del Banco Estado en ese tiempo cuando tú estabas ya existía o tú participaste desde el inicio, No. creando políticas? Me tocó junto con un directorio, un equipo, me tocó implementar la función de compliance en esta institución. Y la verdad es que yo te diría que traje una muy buena experiencia de Scotiabank, Banco Nova Scotia, porque un banco canadiense con mucha experiencia en materia de compliance, y en Chile no había nada. Básicamente se hablaba de la ley 20.93 y de la ley 19.913 de prevención de lavado activo, y la gente cuando hablaba de compliance hablaba de estas leyes, digamos, pero la verdad es que compliance es mucho más que eso. Compliance es... Bueno, yo con los años logré acuñar una frase que es coordinar los esfuerzos al interior de la organización para cumplir con el marco regulatorio que le afecta. Acuñar esfuerzos. Coordinar esfuerzos al interior de la organización. Esa es la misión del oficial de cumplimiento. Coordinar los esfuerzos al interior de la organización para cumplir con el marco regulatorio que le afecta. El interior para cumplir con el exterior. Muy bien, exactamente. Y luego, bueno, llegué acá a la bolsa. La bolsa, bueno, yo creo que pocos profesionales tienen la oportunidad de elegir dónde trabajar. Yo tuve la oportunidad de elegir trabajar en la bolsa, porque es otro ícono a nivel nacional y es un agente muy importante para el desarrollo económico y el mercado de capital. ¿Y qué es Bolsa de Santiago para los que no la conozcan? Bueno, voy a tratar de decirlo en simple. Básicamente es un lugar donde se pone en contacto al oferente y al demandante de capital. Y el lugar es este. Básicamente es un lugar, antiguamente había un pregón, una rueda, donde se ponen aquí en contacto al oferente de capital y al demandante de capital. De hecho, este salón se llama el Salón de Ruedas, justamente porque acá ustedes no pueden ver, pero hay marcado en el piso una circunferencia donde ahí estaban los distintos corredores. Exactamente, los brokers estaban acá y en el entorno estaban los participantes del mercado, los oferentes y los demandantes. Claro. Ahora, ustedes no ven nada acá, por supuesto, pero como ustedes ven más atrás, en esa pantalla electrónica, el mercado sigue funcionando. ¿Cómo es eso posible? Este es el edificio icono de la Bolsa Santiago, de la Bolsa de Comercio Santiago. Trabajan 200 personas y en este minuto debe haber una dotación del 10% en este edificio. Y todo el resto es home office. Y el resto de las personas está trabajando desde la casa y está funcionando perfectamente bien. Oye, esto es algo increíble, la verdad es que cuesta creerlo, digamos, pero así es. Una consulta, ¿tú sabías si antes de la pandemia alguien se le había pasado por la cabeza? Oye, puede ser que hay una probabilidad baja, pero que haya una pandemia, que haya una situación de borde que quizás no vamos a tener que estar acá presencialmente. ¿A alguien se le había aprendido esa pita sí, o nadie? Yo, para ser franco, yo creo que a nadie se le habría ocurrido. A nadie se le habría ocurrido. Solo tengo la experiencia y a raíz de tu pregunta me atrevo a contarla. Digamos, yo tengo un muy buen amigo que se dedica a la comercialización de lápices importados, por supuesto, y recién se había instalado en Chile y estaba tratando de conseguir permisos para poder vender esto en los locales físicos, en sus locales, en los malls, y por diversas razones no le habían otorgado los permisos para poder vender físicamente, y por esa razón, muy distinta a la pandemia, comenzó a comercializar sus lápices a través del Internet. Por lo tanto, en el minuto que llegó la Internet y todos los locales o la presencialidad se acabó, él ya tenía 6 meses de paso adelantado
respecto a su competencia y le fue muy bien, y le fue muy bien, pero fue por una razón distinta a la pandemia, digamos. Yo me atrevería a decir que yo creo nadie podía vaticinar que podía pasar algo así, digamos, ¿sí? ¿Y en la actualidad Bolsa de Santiago hoy día está manejando algún protocolo híbrido? ¿Van a regresar pronto este 90% de las personas? Mira, la verdad es que ha funcionado bastante bien la manera, yo te diría, remota. Y por cierto, hay un 10% de la dotación para asegurar la continuidad del negocio y asegurar el servicio al cliente. Con tanto tiempo en la casa, hay algunas personas que voluntariamente quieren volver a trabajar en la oficina, que por cierto, en mi caso personal, yo lo encuentro necesario. De ahí tú me vas a preguntar más adelante, digamos, porque soy relativamente nuevo acá en la bolsa, llevo 3 años prácticamente en la bolsa. Una pandemia. Exactamente, llevo una pandemia en la bolsa y para mí es necesario la presencialidad, digamos, pero teniendo todas las facilidades para trabajar también desde mi casa. Hoy estuve leyendo de Bolsa de Santiago, toda su historia, desde el año 1800 a la fecha, todas sus principales, como principales puntos. Y hay un tema interesante ahora que es esta expansión con Sí, otros países, sí. mucha sinergia con Colombia, mucha sinergia Sí, con Perú. te agradezco la pregunta, a pesar de que es una información de conocimiento público. Bueno, en la bolsa se transan aproximadamente 2.000 millones de dólares diarios en activos, que no es una cifra importante en renta fija, renta variable, instrumentos de intermediación financiera y títulos extranjeros. Y es la tercera bolsa o plaza bursátil más importante de América Latina. Y en razón de ello, es un aliado importante de algunas bolsas extranjeras, como el caso de Perú. Hace poco, Bolsa estuvo asesorando a la Bolsa de República Dominicana. Y finalmente se está trabajando en un proceso de integración regional con Perú y Colombia que va a permitir a los inversionistas tener un mercado mucho más profundo, con menores costos y con una sinergia que se produce por esta integración de estas tres bolsas, digamos. Claro. También hay una iniciativa súper interesante que estuve mirando, que también hay información pública, de una iniciativa con Corfo, que se llama Scalex. Sí, eso es un proyecto fantástico, digamos, que fue incubado, digamos, en el área comercial, en desarrollo bursátil y de productos bursátiles. Está ahí Está iniciando, está despegando. Está despegando, pero yo creo que es un proyecto que tiene bastante promisorio, digamos, un proyecto muy lindo. Sí, a empresas como la nuestra claramente es un factor de motivación importante el que haya más mecanismos para poder financiar emprendimientos con alta escalabilidad que uno muchas veces siente que tiene la organización, tiene la idea, tiene la espalda, tiene la solución, digamos, y que faltan este tipo de iniciativas. Sí, Víctor. Bueno, esa es una de las misiones también, una de las aristas, los pilares estratégicos de la bolsa, a raíz también de todo esto que hemos vivido, la experiencia de poder ser inclusivos, digamos, y invitar a nuevos agentes del mercado a participar y ayudarlos y acompañarlos en su crecimiento. Y es por eso que surgió esta iniciativa. Está bueno, está bueno. Usted dice que lleva aproximadamente una pandemia en Bolsa de Santiago. Sí. Eso quiere decir que tú ingresaste, yo me acuerdo que, estaba en vacaciones en febrero, si no me equivoco, 2020, y tú me llamaste, oye, aquí hay una propuesta, VRC, yo me vine, eso fue sin pandemia, y en marzo se declaró la pandemia, y tú habías llegado hace poquito a Bolsa. Por favor, cuéntanos cómo fue tu inicio acá en Bolsa de Santiago. Bueno, Víctor, yo creo que tú fuiste testigo, digamos, de lo difícil que fue. Yo creo que ha sido uno de los desafíos más importantes que he vivido dentro de mi carrera profesional. Más aún porque yo lamentablemente reemplacé a un gerente de auditoría interna anterior que falleció, digamos, y que era muy respetado y querido en el mercado, digamos, profesionalmente. Y llegué en enero del 2020, efectivamente, y no alcancé prácticamente a conocer mi oficina, logré conocer mi equipo, y en febrero, al mes siguiente,
principio del tercer mes me tuve que ir para la casa. Pandemia. Entonces, claro, ¿cómo entras a una empresa a liderar un equipo? Una empresa altamente automatizada, sistematizada, con el rol que cumple la bolsa, trabajando desde la casa, digamos, básicamente con una tremenda falta de experiencia o ignorancia en materia de digitalización, digamos. Me acuerdo de un concepto que me leí en aquella época de la alfabetización digital, que se asemeja mucho a la realidad de los niños porque son nativos digitales, nacieron en una época digital, digamos, y nuestra realidad es muy distinta a la de ellos, digamos. Entonces, ¿cómo te manejas en un mundo que no es tu mundo natural, digamos? Afortunadamente, hay aspectos muy importantes que quiero destacar, digamos, que mi equipo de trabajo, en general el equipo de la bolsa, pero particularmente mi equipo de trabajo, hay un capital de conocimiento muy, muy alto. Y eso me ayudó bastante a poder permear de la cultura de la bolsa. Y el equipo ejecutivo tiene reuniones semanales donde participa el presidente del directorio, el gerente general y todos los ejecutivos. Son reuniones que se producen semanalmente para supervisar el avance del trabajo, y se producen pequeñas discusiones, análisis de situación. Entonces, ese follow-up, ese seguimiento que se hace a la alta administración con todo su cuerpo ejecutivo, fue tremendamente valioso e importante para mí para poder encarrilarme, digamos, en forma inmediata, digamos, en el negocio. Ahora, uno se pone en tus zapatos, un gerente que viene a liderar un equipo o una organización con una tremenda responsabilidad en el mercado, sí, con situaciones como pandemia. Sí. Me imagino que todo el mundo tratando de tener primero que todo herramientas para que las personas se vayan a sus casas, cuenten con la herramienta, que hoy día ya no es tema, ya Teams, Zoom, Meet, ya hay un montón. Claro. Pero en ese minuto me imagino que hubo un proceso de acomodarse las herramientas también. Cuéntanos un poquito ahí de tu trabajo, porque no es tan solo el tema interno de bolsa, Sí. sino que ustedes tienen también una responsabilidad con más de 20 y algo, 27 corredores de bolsa. Sí, bueno, mi negocio como gerente de auditoría y control en aquella época era la supervisión de los corredores de bolsa, miembros de esta bolsa, por supuesto, que son 27, dentro de ellos hay corredores bancarios y corredores no bancarios, y nuestra función, una de las líneas de negocio era supervisar y auditar a estos corredores de bolsa para que hagan sus negocios conforme a la normativa vigente emitida por los organismos fiscalizadores como la CMF, pero al mismo tiempo asegurar que los negocios, las transacciones se hagan de una forma justa, transparente, de cara a los clientes y al mercado. Y eso es un rol muy importante porque al final afecta, si lo miramos de una manera holística, digámoslo, no solamente afecta a los inversionistas, sino que afecta el patrimonio de todos nosotros, digamos, de los que tenemos fondos en las AFP, de nuestros abuelos, nuestros padres, que están prontos a jubilarse, digamos. Entonces, en la medida que nosotros desempeñamos un rol exigente, prolijo, de aseguramiento, digamos, del cumplimiento de las normas que los organismos reguladores emiten, y las propias normas de autorregulación también, y las normas que emite también la Bolsa de Comercio, creemos que estamos aportando a la transparencia y a la equidad del mercado. Y eso es una labor súper importante. La otra labor que tenemos como gerencia de auditoría, por supuesto, es auditar los procesos y los riesgos, digamos, también de la propia bolsa, es la mirada interna que tenemos, y de su filial Centro de Compensación y Liquidación de Valores. Esa es otra función que tenemos también, y una tercera función que era el área de compliance, que posteriormente lo traspasamos al área de Claudio Latorre, que es un colega que expuso anteriormente, porque es una función de segunda línea y también la teníamos que auditar. Entonces nos quedamos con estas dos responsabilidades. Pero volviendo a tu pregunta, cuando llegué a la bolsa tuve la oportunidad de inmediato en revisar el plan de auditoría, que ya estaba aprobado por el directorio,
y los papeles de trabajo con el objeto de rápidamente hacer una inspección y poder conducir este barco, digamos. Y si bien es cierto, habían herramientas tecnológicas, a mi juicio faltaba una herramienta integrada que me permitiera poder documentar el proceso, el trabajo de auditoría, monitorearlo y supervisarlo en línea, y generar un repositorio que permitiera hacer también eventualmente una prueba legal frente a una situación que se pueda producir en uno de nuestros clientes, digamos. Y como insisto, si bien es cierto, teníamos alguna herramienta, esta herramienta no estaba integrada. Y afortunadamente en estas reuniones semanales, fue una de las primeras reuniones, yo creo que ha sido la segunda o tercera reunión, en la cual me tocó participar en esta reunión y escuchar al resto de mis colegas, el resto de los gerentes que tenían una agenda muy amplia que discutir, y prácticamente como yo era nuevo tenía 2 temas prácticamente, y me sentí un poquito amilanado, tal vez ahí recién llegando a la administración y no tenía mucho que decir. Claro, por supuesto, llevaba muy poco tiempo en la empresa, pero fue crucial esa reunión, me acuerdo, porque me escuchó el presidente, el gerente general, y encontraron que era muy necesario contar con esta herramienta tecnológica que nos permitiera, digamos, todas estas cualidades que comentábamos. Así que nos dieron la autorización, nos dio el presidente, el gerente general, nos dio la autorización. El gerente de finanzas estaba un poco triste, digamos, pero nos dieron esta autorización para poder dar el kick-off a este proyecto. Antes de entrar de lleno al tema del proyecto de sistematización de la auditoría interna, me quedé con un punto anterior. De hecho, te hago una pregunta, pero partiendo de una anécdota, que cuando trabajé en una Big Four, yo pertenecía a la industria de energía y recursos. Yeah. Y había otros colegas que eran de la industria financiera. Entonces, con los colegas comentábamos cuál era la mejor industria. Y nunca se me olvidó que uno de mis colegas, actual socio de una Big Four, me dijo, mira, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre trabajar en la industria financiera y una industria y otra industria? Porque para él eran todas como que da lo mismo, o sea, nos ninguneaban. Es que si quiebra una empresa de cualquier industria no financiera, va a afectar. Va a haber una afectación a los inversionistas, a su gente, clientes, proveedores, puntual. Ahora, si llega a quebrar una institución financiera, como un banco, una corredora, una grande, eso es un shock en el mercado. Sí, el efecto sistémico es muy distinto, como tú tal cual lo dijo ese socio, ese partner en aquel minuto. El efecto sistémico que genera una quiebra, por llamarlo de alguna manera, una quiebra o una pérdida de patrimonio en alguno de estos agentes del mercado, el efecto sistémico es tremendo, digamos, y los reguladores en general, porque todos están de alguna manera concatenados, digamos, a través de distintos tipos de transacciones y operaciones, digamos, y préstamos. Por lo tanto, el efecto sistémico no es menor. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que la industria financiera es más importante que la industria energética. Oye, ¿y tú sientes que tus colegas, tus facilitadores, el directorio, sienten esa presión de tener que estar dando reporte, opinando acerca del control interno, de las corredoras y de Bolsa de Santiago? ¿Se siente esa presión? Absolutamente, definitivamente fue una de las cosas que me impresionó, yo siendo gerente de auditoría en Scotiabank, gerente en Banco Estado y en otras empresas, el nivel de involucramiento de los directores y del directorio o los comités de auditoría era distinto. Aquí estas reuniones mensuales, donde participa, como te decía, el presidente, el directorio, participa el gerente general y el resto de los ejecutivos, le da un nivel de dinamismo, agilidad y flexibilidad al negocio y una celeridad que permite también el funcionamiento que actualmente tiene, digamos, como por ejemplo los proyectos de innovación, digamos. Constantemente la bolsa está sacando innovación de tal manera de ofrecer soluciones a sus clientes y agregar valor al mercado, digamos. Bueno,
Lo sé porque trabajo con ustedes. Ustedes tienen un directorio con profesionales con mucho conocimiento. Son directores de primer nivel. De primer nivel. Tenemos directores independientes, tenemos los directores propios de la bolsa, y es impresionante también el primer mes poder presentarles a ellos. Fue muy distinto del segundo mes, donde en una época de pandemia inmediatamente soltaron las alertas, digamos, la preocupación y las inquietudes del directorio, que son propias de todos los riesgos que empiezan a emerger en una situación como de trabajo remoto, digamos. Todos los temas de seguridad, todos los temas tecnológicos. O sea, si tú piensas antiguamente, o 3, 4 años atrás, o tal vez un poco más, donde el área de tecnología era un área de tecnología que estaba un poquitito muy atrás dentro de la organización, era un programador tal vez, se te remonta a una década atrás, probablemente. Bueno, acá había pizarras donde se escribía con tiza y se borraba cuando partía esto. Claro, claro. Hoy día, 10 años después, una sola década después, el área o la función de tecnología, el gerente de tecnología se transformó en el principal partner del negocio, digamos, en un actor muy importante. Ese es un buen punto. El business partner. Sí. ¿Tú sientes a tecnología como un business partner? Definitivamente. Y no solamente mío, digamos. O sea, también el área de tecnología tuvo que trabajar codo a codo con el área de recursos humanos. ¿Por qué? Porque de alguna manera todos los colaboradores o empleados de la empresa se fueron a trabajar a la casa, digamos. Entonces, ahí el área de recursos humanos tiene un rol que cumplir de tal manera de llegar las facilidades para que el personal se pueda desempeñar correctamente en sus propios hogares, digamos, pero lo tiene que hacer con ayuda del área de tecnología, quien dispone, digamos, de los mecanismos de seguridad, de tal manera de que los equipos también cumplan con los estándares de seguridad y confidencialidad de la información para poder trabajar. En general, las organizaciones tienen un área de auditoría interna. Perdón, me estoy refregando las manos porque me hace frío. Como les decía al principio, estamos solos acá en la bolsa. No, está algo helado. Y los participantes no pueden sentir la sensación térmica, aquí está bien helado. Está bien helado. En Santiago, bueno, hay personas que se conectan de varios países en Latinoamérica, tanto expositores, speakers, como también inscritos. Acá en Santiago hoy está lloviendo, así que está bien helado. Y nosotros lo estamos sintiendo, digamos. Y con un dólar que llegó a los 1.000 pesos. De hecho, también en la mesa anterior, una speaker de Colombia mencionaba lo deteriorado que estaba el tipo de cambio en Colombia, y yo decía, si supiera cómo estamos en Chile, acabamos de llegar al precio más alto en la historia. Histórico. Sí. De hecho, ahí atrás se reflejaba en algunas corporaciones abiertas que estaban bien abajo. Que habían caído. Lo estaba ahí mirando. Yo obviamente no tengo acciones, o sea, uno está partiendo, no me afecta, pero sí, claro, con la FP uno lo siente, claro. Regresando un poquito al tema de la diferenciación de las distintas líneas. Tú comentabas, Carlos, que aquí está bien separado el directorio, la administración, una segunda línea de asesorar a la primera, de riesgo y compliance, y por otro lado, ustedes como auditoría interna. Como tercera línea. Y ahí retomo el punto que te mencionaba, que en general las organizaciones tienen un área de auditoría interna que opina acerca de su negocio, de su organización. En su caso, es su organización, Bolsa de Santiago, pero adicionalmente se podría decir, para alguien de afuera, que tienen otras 27 auditorías con cada uno de los corredores. 27 corredores. ¿Que auditan a cada corredor todos los años o no es así? Así es. Todos los corredores, o sea, nosotros por una línea de negocio que es, por llamarlo de alguna manera, es la supervisión de los corredores, que son 27, y emitimos o hacemos más de 84 auditorías anuales. 84 auditorías anuales. Tenemos dividido en auditorías integrales, auditorías inmediatas o auditorías específicas. Las integrales tienen un nivel de alcance profundo, donde se revisan prácticamente todos los aspectos de funcionamiento de la corredora, temas operacionales, de riesgo, de negocio, normativo, temas de compliance, y hay otras auditorías que son inmediatas, que surgen a partir de ciertas alertas que nosotros tenemos como departamento de auditoría, como área de auditoría generamos ciertas alertas en las transacciones que generan los corredores, y eso nos indilga, digamos, eventualmente a hacer una auditoría inmediata para poder saber de qué se trata la situación y apagar esa alerta o generar otros procedimientos según corresponde.
Y existen otras auditorías que son de carácter específico respecto a ciertos corredores que requieren una mayor supervisión en ciertas áreas más específicas por algunas observaciones de años anteriores y hacemos estas auditorías específicas a ciertas áreas. Son 3 tipos de auditoría que hacemos a estos corredores, 27 corredores, como decía, y se transforman en un total de 27, 28 informes de auditoría, perdón, 84 informes de auditoría, más otros de seguimiento, digamos. Por lo tanto, tú comprenderás que la tecnología, digamos, para poder hacer estos informes, y sobre todo en una época de pandemia, se transformó en algo absolutamente esencial y vital. O sea, no era posible concebir realizar este proceso sin la ayuda de la tecnología. Vamos para allá. Vamos para allá. ¿En qué sentido? Antes de tu ingreso entiendo que se trabajaba con metodologías, pero sin sistemas, sin digitalización, sin software que te permitiese ir paso a paso dentro de tu proceso de auditoría, ir registrando, ir documentando, generando informes. ¿Cómo fue tu proceso de selección? Me recuerdo que tú a nosotros inclusive nos hiciste competir, tuvimos que me imagino seleccionar varias cotizaciones. ¿Cómo es el proceso de un cliente que anda buscando una solución de este tipo? ¿Tú con qué te encontraste? ¿Con mucha competencia local? ¿Tuviste que ir a buscar soluciones afuera? Cuéntanos un poquito cómo es ese proceso de buscar primero que todo, antes de seleccionar. Nosotros tenemos una política, digamos, aprobada por el directorio, en el cual tenemos que generar un proceso de licitación, y en ese proceso de licitación presentamos todos nuestros requerimientos, que también tú no los tienes todos en mente en el momento de generar el proceso de licitación o el requerimiento para una propuesta, pero vas aprendiendo en el proceso de licitación. Y por supuesto nos fijamos, digamos, en la capacidad de almacenamiento, en la capacidad de respuesta que tiene el proveedor, en que este proveedor fuese local y que no fuese extranjero, porque muchas veces los proveedores extranjeros tienen problemas de soporte, y por supuesto también el presupuesto. Es un tema. O sea, en este tipo de herramientas, el presupuesto para el directorio no es tan fácil aprobarlo. O sea, uno no puede llegar con el Mercedes-Benz y que necesita el Mercedes-Benz. O sea, uno necesita un auto que te lleve de calidad y a un precio razonable. Absolutamente, absolutamente. Sí. Oye, y bueno, yo me imagino que varias organizaciones que andan buscando que el directorio les autorice un proyecto para llevar a cabo la digitalización de los riesgos, de la auditoría interna. ¿Tú qué nos puedes contar acerca de tu experiencia? ¿Cómo te fue con el directorio? ¿El directorio estaba abierto? ¿Estaba esperando que tú le dijeras? ¿Te fue difícil? O sea, esta decisión se tomó a nivel ejecutivo prácticamente. Como te comenté, fue una de las reuniones en las cuales participa el presidente. Es una reunión ejecutiva, participa el presidente, es una costumbre que tienen la bolsa y el gerente general. Y bastó con presentar ahí la idea para que el presidente y el gerente general estuvieran de acuerdo. Ni siquiera llegó a nivel de directorio, digamos. O sea, fue prácticamente o sea, lo tenían clarito. La administración lo tenía clarito acá, digamos. Y es curioso que sin siquiera saber que se venía la pandemia, digamos, porque estábamos hablando de febrero. Entre enero y febrero, digamos. Sí, eran vacaciones. Entonces, ni siquiera se veía qué tan grave iba a ser la situación para poder decir que sí de forma tan rápida, digamos. Yo creo que esta administración lo tiene muy claro, digamos, la importancia, digamos, de digitalizar y automatizar sus procesos, porque prácticamente somos una empresa de tecnología, digamos, que ofrece un servicio, una plataforma electrónica donde se genera un mercado para que los agentes participen, digamos. Entonces, no fue muy difícil para mí, para ser muy franco, digamos, convencer al presidente o al gerente general. Empatizaron rápidamente, digamos, porque somos una empresa tecnológica. Y para ti, para tu equipo, para tú decir, oye, director, presidente del directorio, mira, esta es la alternativa que yo creo para ti. Imagínate que yo no estoy y estás conversando, no sé, con un colega. Porque claro, yo soy parte involucrada, pero sinceramente, ¿te fue fácil, te fue difícil? ¿Cuáles fueron como esos factores que tú dijiste, sí, con nosotros quieres trabajar? Tú me dices de cara para Carlos Molina, cuando tomaste esa decisión de decir, sí, yo en estos tipos yo confío. Porque hoy día lo escuchaba a otras personas,
ciertos tips que para nosotros son súper importantes, el saber cuáles fueron esos motivos de decisión del por qué te eligen o por qué no te eligen. Si aquí nosotros no nos ganamos todas las propuestas, acá uno compite Por y hay supuesto, competencia. por supuesto. Mira, una de las razones, más allá del costo, digamos, por supuesto que es una variable importante a considerar, yo te diría que fueron dos cosas. Uno, conversar con el dueño de la empresa es muy distinto que conversar con el gerente comercial o el gerente o uno de los gerentes de la empresa. Porque la verdad es que el nivel de compromiso que tiene el dueño de la empresa con los clientes es mucho mayor, o al menos, de acuerdo a mi experiencia, es mucho mayor que el que tiene un gerente de venta, digamos. Segundo, el nivel de soporte. Yo ya había tenido la experiencia con, no sé si puedo decir el nombre, No, para que no. una empresa india, en que compramos un sistema y tuvimos que activar las cláusulas de salida porque el proceso de soporte era demasiado lento, dado que teníamos horas de diferencia con este país, digamos, y finalmente no pudimos implementar en el tiempo que lo necesitábamos. Por lo tanto, para mí, que el proveedor estuviera en Chile era una cosa muy importante. Ese punto yo te lo voy a destacar. Y no solamente, y el idioma también, porque me acuerdo que ellos hablaban indio, por lo tanto el idioma común que teníamos los dos clientes proveedores era el inglés, digamos. Y yo no estaba directamente involucrado con la implementación del proyecto, digamos, sino que había un equipo que no sabía inglés. Entonces, son varias variables que a veces están ocultas, digamos, pero que facilitan finalmente el logro del objetivo. Sí. Ahí yo me anoté el punto del soporte y el idioma. Empatizo absolutamente contigo, dado a que antes de BGRC estuve en una Big Four, que la quiero mucho, implementando SAP GRC, Process Control, que es uno de los módulos de BGRC que apunta a esto de la sistematización de los controles de proceso. Resulta que implementando en clientes, SAP fallaba por X motivo, porque le faltaba un parche, porque una configuración no estaba bien realizada, entonces levantábamos tickets. Esos tickets se levantaban en una plataforma donde les llegaba el equipo de soporte en India. Cuando nos respondían después de varios días, decían, daban la respuesta, aplicábamos las soluciones y no funcionaba. Cuando ya iba mucho va y ven, definíamos un día. Y ese día y hora era en general 4 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, con un indio, que el inglés en indio es muy distinto al inglés de un gringo, claro, o de un canadiense, o de un mexicano, digamos. Claro, es o de un argentino. En el tono, en la forma. Sí. Y si bien uno puede quizás defenderse con el inglés, que sí, así, digamos. Y uno hace curso en inglés y uno intenta, y para uno era un desafío. Claro. Yo trabajando en esta Big Four feliz a las 2, 3 de la mañana al inicio, pero después ya estaba podrido. Sí. Empatizo con el tema del soporte y el idioma. El idioma. Son cosas, bueno, yo creo que Chile, la Bolsa de Comercio de Santiago, es un aliado importante de las bolsas latinoamericanas, justamente por eso, digamos, porque hay una cierta empatía, similitud cultural, que se deposita confianza, digamos, y el éxito que ha tenido también, la fortaleza que tiene la Bolsa de Comercio en el desarrollo de soluciones, les da confianza al resto de las bolsas. Una es tomar una buena decisión acerca de qué herramienta decido trabajar, qué herramienta no voy a trabajar, y uno ya comienza a digitalizar los procesos, digamos, desde el punto de vista que uno lo mire, desde un nivel básico, intermedio, avanzado. Un día escuchábamos a José Luis Fernández ya con auditorías predictivas y RPA. Claramente, si estamos hablando de caminar, correr, trotar para llegar a correr, quizás ya estamos corriendo, ¿cierto? Pero en este avance también hay algo que se destaca, que más allá que la tecnología, son las personas. Sí. Qué bueno que tú lo tocaste. Bueno, en general yo he sido afortunado porque, como te comenté al principio, cuando yo recién llegué a la bolsa, el equipo
mi equipo de auditoría y el equipo de ejecutivo y en general las personas que trabajan en la bolsa son relativamente jóvenes y llevan muchos años acá. Entonces el capital de conocimiento que tienen es muy alto. Y en el caso de mi equipo de la gerencia de auditoría, tanto el área que trabaja en auditoría interna como trabaja también en el área de supervisión de corredores, hay gente que sabe mucho, conoce mucho, muy bien el negocio del mercado de valores. Y en el caso de la auditoría interna, para mí era importante que hubiesen competencias tecnológicas. Pero no porque iba a venir la pandemia, sino porque somos una empresa cuyo core es tecnológico. Entonces, y claro, como tú no puedes despedir a la gente así como así nomás, el desafío fue convertir las competencias de las personas a competencias tecnológicas. Y ese ha sido un trabajo muy lindo, desafiante, y ha sido, yo te diría que es parte como del desempeño social que tiene la bolsa de capacitar a su gente, de tener un plan estratégico de capacitación de tal manera que permita desarrollarse de acuerdo no solamente a los pilares estratégicos, sino que también conforme a las necesidades de las personas. Y ha habido un esfuerzo constante y permanente, probablemente no ha sido el mejor, porque hay una serie de variables que hay que conjugar, tenemos que atender a los clientes, tenemos obligación y compromisos, pero yo te diría que hemos triplicado las horas de capacitación que habíamos tenido anteriormente. O sea, cada año hemos triplicado, duplicado y triplicado las horas de capacitación en el equipo, porque o sea, las competencias que se necesitan hoy día no es que sean solamente distintas, le tenemos que sumar estas competencias adicionales de digitalización, digamos, de alfabetismo digital, que es una manera autónoma de resolver problemas y en forma transversal. O sea, no es como antes, digamos, que uno no tenía esa transversalidad o esa visión transversal, producto de que la tecnología que teníamos era insuficiente. Hoy día la tecnología nos obliga a tener una mirada transversal y hacer autodidacta en tu proceso de trabajar, de aprender, etcétera, etcétera. En tu área, el perfil, ¿son todos auditores? ¿Cómo es el perfil del auditor interno de Bolsa de Santiago? Bueno, yo quiero primero destacar aquí la labor de Antonio Jiménez y su equipo, Carlos Manquián, Pablo, que ha sido no solamente un equipo excepcional en términos de poder lograr que se cumpla un plan en una época con muchos desafíos, sino que además logró implementar este sistema como jefe de proyecto. Implementar este sistema. Perdón, tu pregunta era... Las competencias de tu equipo, ¿son auditores, son ingenieros, son informáticos? Sí, el equipo en general de las 25 personas que trabajan en esta gerencia tenemos ingenieros estadísticos para generar el análisis de la data, hay ingenieros informáticos, ingenieros comerciales, contador, auditor, incluso tenemos un abogado para efectos del análisis de la normativa y que nos asesore, digamos, de cara a los corredores de bolsa. O sea, uno infiere estando afuera que si a uno le tocara estar a cargo de un equipo de auditoría interna, no quiere decir que van a haber solo auditores internos. Bueno, te escuché informático, abogado, estadista y todavía, y auditores, digamos. Y auditores, sí. Por lo tanto, da la sensación que el equipo tiene que ser multidisciplinario. Sí. Eso no es mío, eso viene de la administración, eso viene del directorio, el gerente general. Es un deseable que cada gerencia tenga un equipo multidisciplinario de tal manera que las soluciones o el delivery sea más redondo, más completo, más integral. Hay una recomendación que tú haces acerca de un documento de una Big Four que se denomina Consideraciones de la Auditoría en Respuesta al COVID-19. Sí, la verdad es que en los espacios hay tantas cosas que decir. O sea, aprovecho de pasar tus datos. Mañana en ICARES hay una conferencia sobre la alfabetización digital, que yo creo que va a estar muy importante, a las 9 de la mañana. Y también hay otro documento que yo leí en su oportunidad de Deloitte. Recuérdame el nombre. Te lo comento.
Se llama Consideraciones de la auditoría en respuesta al COVID-19 Sí. ante la pandemia. Sí, es un documento muy interesante que recoge reflexiones, aprendizaje y tabula una serie de respuestas de varios profesionales del equipo. Digamos, no quiero referirme mucho al documento ahora, digamos, pero lo podemos mandar después, el nombre del documento. Sí, sí. Oye, Carlos, cuéntame acerca de el producto del auditor interno, su resultado. Sí, que te agradezco también esa pregunta. O sea, habían varios temas que quería conversar contigo y presentarlos a la audiencia y que a lo mejor pueden ser demasiado obvios, digamos, pero de repente por obvio a veces nos olvidamos. Yo creo que, por cierto, las competencias tecnológicas y la digitalización, la realidad que hoy día vivimos es muy distinta a la realidad que vivíamos hace 2 o 3 años atrás, con competencias muy distintas y por supuesto tenemos que trabajar en avanzar en aquello. Pero no es menos cierto que no tenemos que olvidar cosas que son claves en nuestro negocio, digamos. Es que nosotros somos partner también del comité de directores, del comité de auditoría, y tenemos que entregar información que sirva para la toma de decisiones. Y por ende, en este proceso también hemos aprendido que nuestros informes tienen que ser mucho más ejecutivos, mucho más cortos. En estas auditorías que nosotros realizamos, tenemos auditorías que probablemente si tú le incorporas el costo de mano de obra, el sistema, el tiempo, son auditorías que cuestan 4 o 5 millones cada una, digamos. Entonces, tenemos que hacer auditorías que realmente aporten a los corredores, que aporten a nuestra administración y que ayude a la toma de decisiones, digamos. Eso son pequeños tips, de alguna manera, que uno va aprendiendo en este proceso, que te va diciendo de alguna manera el proceso en el lapso de tiempo que tú vas trabajando, digamos. Y a ti cuando te llegan los informes de auditoría, que me imagino que son muchos, y seguramente te tienes que enfocar en aquellos más críticos, donde tú observes más situaciones más riesgosas que otras, ¿en qué te fijas? Antiguamente a mí me tocó auditar y si uno no llegaba con un informe grande, con muchas observaciones, era como que no existía auditoría, era como que habías hecho un trabajo liviano. En tu caso, ¿cuáles son esos factores que para ti un informe tiene que tener para aportar valor? Bueno, de partida tenemos 2 tipos de informes o dos líneas de negocio, que es la interna y la externa, digamos. La externa, por supuesto... ¿Son muy distintos unos del otro? Sí, son distintos. Los informes de los corredores son distintos a los informes de auditoría interna. En el caso de auditoría interna, y eso tiene que ver con la empatía, que yo de alguna manera son ciertas situaciones difíciles que se producen por parte o sea, en la relación del auditor con el auditado en pandemia o en teletrabajo. Yo creo que en forma presencial se genera una mayor empatía, se produce una mayor representatividad del respeto o una presencialidad del respeto. Cuando tú estás de alguna manera trabajando en forma remota, se pierde la empatía y se pierde y no se representa adecuadamente el respeto por el auditado, que hace un esfuerzo también en desarrollar su propio negocio y, por cierto, también de incorporar las observaciones o las recomendaciones del auditor. Entonces, yo trato de que ese aspecto del trabajo sea incorporado también en el informe, reconociendo el esfuerzo que hace el auditado en mejorar sus procesos internos y mitigar los riesgos existentes. Pero que el informe de alguna manera sea castigador permanentemente, yo creo que es una lata. O sea, y tampoco es el objetivo. A grandes rasgos, ¿por qué son distintos los 2 informes? A grandes rasgos porque tienen los informes de supervisión de corredores están más orientados al cumplimiento del marco regulatorio que les afecta, pero eso no obsta que revisemos también gestión de riesgo. Pero yo te diría que en la mirada interna hacia la bolsa y hacia su filial CCBB, tenemos una mirada más allá de las propias normas de autorregulación, también a la gestión de riesgo.
porque tenemos más tiempo, porque estamos en la casa auditando y porque tenemos que nosotros dar el ejemplo en bla, 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 en temas de gestión de riesgo, en temas de control y cumplimiento normativo. En el caso de los corredores, ellos tienen sus procesos de auditoría, ellos tienen sus procesos de gestión de riesgo, pero nosotros tenemos que de alguna manera asegurar al mercado que los corredores también cumplen con la normativa que a ellos hacen. ¿Tú puedes creer que ya estamos llegando casi al final y ya se nos está yendo nuestra hora? No lo puedo creer, no lo puedo creer. Esto como que yo podría estar 2 horas conversando contigo, Carlos. Sí. Está muy entretenido, pero bueno. Ya como para ir ahí cerrando. Aquí tenemos una pregunta que para mí por lo menos es clave, que dice así: ¿qué tips nos puedes entregar acerca de cómo generar estos informes y que ayuden a tomar buenas decisiones tanto al directorio como, en tu caso, en los casos de los corredores se entrega directamente a los corredores, ¿cierto? Por supuesto, y esos informes también tienen que ir al directorio de los corredores, claro, y después son enviados a la Comisión del Mercado Financiero, la propia bolsa, le envía el informe de auditoría al corredor, que debe ser presentado a su directorio, y en forma paralela o posterior se envía a la Comisión del Mercado Financiero como parte del plan o la obligación que tenemos nosotros de informar a la Comisión respecto a este proceso de supervisión. Y después deben entrar los auditores externos, de hecho esencial, y eso de reportarlo en las memorias, en organizaciones grandes. Eso es lamentablemente, y yo creo que los corredores dedican mucho tiempo a los auditores, porque tienen los auditores de la CMF, tienen los auditores de la bolsa, tienen los auditores externos y tienen los auditores internos también. Entonces, pero eso para cualquier persona normal es muy bueno, porque eso baja el riesgo de que se materialicen riesgos grandes que puedan afectar a estas organizaciones, que en caso de afectar sustancialmente pueden poner en shock al mercado. Sí, y eso, mira, yo quiero recalcar, digamos, el buen equipo que tenemos nuestro, digamos, que dado esta visión, la cantidad de años que tiene auditando a corredores, o sea, el nivel de experiencia y valor agregado que puede agregar a los corredores es muy bueno. Excelente. Por lo tanto, Carlos, ya como para ir cerrando esta entretenida charla, yo lo debo reconocer, o sea, frío, viene de muy cerca el comentario, un poco frío, hubiese puesto una estufa, pero el calor de la conversación ha estado muy buena, yo en verdad la he pasado bien. Me hizo olvidar del frío. Yo no soy un periodista, pero he tratado de que está fácil también. Lo hiciste muy bien. Preguntas, lo hiciste muy bien. Muy buen conversador. Y para finalizar ya, ¿qué mensaje de cierre le podría brindar a aquellas personas que ahora esta sesión la está viendo mucha gente online, pero también va a quedar registro en YouTube y que en cualquier momento quizá alguien va a buscar en YouTube transformación digital en auditoría interna y les va a aparecer este video? Sí. Entonces, aquellos que andan buscando información de cómo digitalizar su auditoría interna, de cómo pasar al siguiente nivel, ¿qué tips, qué recomendaciones podría realizar? Bueno, antes que nada, las gracias por escucharnos. Lo segundo, que sigan con los cafés virtuales. Como auditores internos es muy importante que nos tomemos un café con los auditados, no solamente los veamos cuando vamos a hacer un proceso de auditoría, sino que también permanentemente estemos conversando con ellos. No se trata de establecer una relación de amistad, por supuesto que es válido, pero no olvidar que somos los auditores. Pero en esa conversación es muy importante escuchar los dolores también de los gerentes y cómo podemos ayudarlos. A veces nosotros queremos llevarlos mucho más allá de lo que la propia máquina resiste y a lo mejor tenemos que retroceder un poco y seguir un poquito el ritmo del auditado. Segundo, la empatía es muy importante. Yo no quiero hablar de digitalización porque ya han escuchado todo el día sobre eso, pero quiero hablar sobre la empatía con cada uno de los colaboradores de la empresa y eso se me ocurre. Y yo creo que una cosa muy importante, que lo pensaba anoche, es que, y esto lo he escuchado siempre, digamos, no esperar que nos lleguen las soluciones, no esperar que el gerente general o el área de recursos humanos defina qué es lo que necesitamos, sino nosotros ir a buscar la solución. Hoy día hay una cantidad enorme de seminarios, charlas,
y yo creo que tenemos que aprovecharla. Los felicito a todos ustedes porque están participando de esta actividad, ustedes por motivación propia, nadie los mandó, y yo creo que esa es la actitud. Hay que ir a buscar el conocimiento y no esperar que nos llegue. Y nada, muchas gracias y un placer haberlos tenido en esta bolsa y haber enseñado algo, mostrado algo de este ícono tan importante a nivel latinoamericano. Yo lo único que te puedo decir, Carlos, sigue así de humilde. Carlos, cuando lo invitamos a participar, demostró mucha humildad, o sea, se agradece tu empatía, tu humildad, se nota toda tu experiencia, todo tu background en los últimos años, especialista en estas materias, un gusto haber estado conversando contigo y sinceramente muy, pero muy agradecido junto a todo el equipo de BGRC, que todos nos están mirando, como también a cada uno de los clientes que están viéndonos, que están escuchando esta conversación, como a aquellas personas que también en algún minuto, quizás no hoy, durante el año, quizás los próximos años, van a poder escuchar este registro y en estas bellas instalaciones, poquito frías, pero bellas instalaciones. Así para que la próxima no tenés estufa. On time, ya cerramos para darle el paso a la siguiente mesa que se nos viene. Se nos viene la mesa de auditoría interna, donde va a haber un tremendo panel que va a estar liderando Eladio Piña. Excelente profesional Eladio. Bueno, Eladio, ¿cierto? Muy bueno. Y mira quién viene también, de panelista. Jorge Vadillo. Ya. Viene Patricio Álvarez, gerente de auditoría de cristalería. Viene Ingrid Muñoz, ya. Director de Control Interno de AYEP. Y Gustavo Leiva, auditor interno de Casa de Moneda de Chile. Ya, perfecto. Muy buen grupo. Muy buen grupo. Así que cerramos, les damos el pase. Muchas gracias a todos por estar presentes. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes, encantado.